En este video voy a introducir brevemente los procesos de finalización de toda manipulación fotográfica y eventualmente cómo preparar la imagen, ¿no? Para distribuir, ¿no? Primero tocaremos la distribución para impresión y después en el próximo proyecto hablaremos un poco de otros aspectos, ¿no?, de distribución que pueden ser el optimizar la imagen para el uso de web. Como pueden ver, la imagen está ya casi en términos, casi acabada. De alguna manera veo unas pequeñas diferencias lumínicas, ¿no?, en el fondo, ¿no? Y me gustaría que toda la parte, si se dan cuenta en esta parte intermedia, ven quizá el negro de fondo un poquito más aclarado, ¿no?, por el efecto de la iluminación que yo realicé dentro del contexto de estudio. Obviamente los bordes salieron más oscuros que el centro. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es de alguna manera igualar todos los procesos de iluminación, ¿no?, oscureciendo esta parte intermedia, sin afectar obviamente la manipulación que hicimos en el resto del fondo. Lo que yo voy a hacer, yo ya tengo ya toda la imagen. Yo voy de nuevo, como hice la última vez, voy a ocultar las guías momentáneamente. Yo ya tengo aquí una serie de selecciones, ¿no?, que yo activo. Activando la máscara voy a poder activar la selección, ¿no? Con Shift, con Option, hago clic, después aprieto Shift, Option apretado también, y añado la segunda selección. Lo que yo voy a hacer es crear una carpeta en la que voy a poner básicamente esa máscara. Eso lo hago constantemente para de alguna manera facilitar, si incorporo diferentes layers para poder alterar el fondo, pues todo se hace autocontenido en una sola carpeta. En este caso yo creo que voy a utilizar una sola capa, ¿no? Por lo tanto, lo que yo haría es simplemente crear un nuevo layer o una nueva capa dentro de este contenido. Le voy a llamar fondo negro, y simplemente lo que yo haría es con el comando fill, voy a tomar una lectura del área que me interesa replicar en el centro y simplemente lo voy a aplicar, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ha ocurrido un error porque me está tirando el color en la parte interior. Yo quiero tirarlo en la parte exterior, por lo tanto simplemente lo que yo tendría que hacer es invertir la máscara. Al invertir la máscara, pues me va a permitir, ¿no?, aplicar, ¿no?, una aplicación constante, ¿no?, de negro sobre toda la imagen. Yo lo que yo voy a hacer es, voy a añadir un segundo elemento. Voy a coger esta máscara y la voy a tirar en la imagen, en el fondo pintado que me está tiznando básicamente el fondo de todo el montaje. Y en esta carpeta, no, acuérdense, tengo el tinte y tengo la carpeta con su máscara. Yo voy a delimitar básicamente con un gradiente, ¿no? Me gustaría que fuese subiendo el efecto, ¿no? Si se dan cuenta, le estoy permitiendo un mayor naturalismo, ¿no?, integrar el tinte que yo estoy aplicando a la imagen fotográfica que he manipulado. Le voy a dar undo. Vamos a History, voy a quitar el gradiente y voy a aplicar el gradiente, lo voy a aplicar
una longitud mayor para que la transición sea mucho más sutil, mucho más amplia, mucho más transitoria entre el color que yo estoy añadiendo digitalmente y la información digital que tenemos en el archivo. Yo quiero ver que los artefactos que veo en el fondo levemente todavía representados, pues todavía que sean evidentes, ¿no? Y partícipes de la imagen. Se ve muchísimo mejor, mucho más integrado la imagen, mucho más acabada, mucho más limpia, y el montaje en este sentido está ya a punto de imprimir. Le voy a dar save, ¿no? Siempre. Yo básicamente utilizaría este archivo, ¿no? Como mi máster, ¿no? Con todos los elementos que he manipulado, ¿no? A lo largo de todo este proceso, ¿no? Desde mi fondo original, mi primera botella, mi segunda botella y por último el fondo. ¿Eh? En este caso lo puse arriba para que de alguna manera ese tinte de ese nuevo fondo que yo estoy aplicando digitalmente se incorpore en la imagen. Cualquier elemento que realmente yo, después de básicamente realizar todo el proceso de manipulación, me doy cuenta que este elemento que lo había puesto de forma temporera, apagada, pues lo puedo eliminar. Y básicamente me quedo con nuestra manipulación final. Le damos de nuevo Save, Command S. Ese sería nuestro máster. Y yo lo que haría es una versión aplastada de este elemento visual. Una versión flatten. Como yo creo esa versión aplastada, pues simplemente le doy, le puedo dar Flatten Image. Ella lo que va a hacer es aplastar todos los contenidos y ponerles este candado, que esto me va a proveer estabilidad, ¿no? Que accidentalmente la imagen no se mueva durante el proceso de transportación o el proceso de abrirla y llevarla a los sistemas de impresión final. Por tanto, esto te va a permitir que el usuario accidentalmente no haga un movimiento, ¿no?, accidental y mueva la imagen. Si se dan cuenta, si el usuario sin querer hizo esto y eventualmente le da imprimir, se va a imprimir de forma defectuosa. Por lo tanto, el candado va a garantizar que el canvas size sea fijo y la imagen esté fijo, centralizada en el marco, ¿no?, de nuestro archivo. Después de haber hecho eso, lo que yo hago es darle Save As. Le doy Save As y lo que yo simplemente voy a cambiar de formato. Este sería el formato que yo enviaría a imprimir. Totalmente distinto de mi master, que es la versión PSD. Por lo tanto, yo utilizo mis masters serían, en muchas ocasiones son PSD. Utilizo también PSD, PSB, si son archivos de gran tamaño, y en algunas ocasiones creo también TIFFs con layers. Tú puedes crear TIFFs con el manejo de layers si lo especificas, pero normalmente utilizo el PSD y el PSB, el Large File Format. Básicamente lo voy a ver como TIFF, un archivo distinto. Especifico ninguna compresión y grabo el archivo. Voy a voy al lugar donde tengo los archivos.
guardados, que es en esta carpeta, si se dan cuenta tengo mi archivo master, ¿eh? Con el tamaño que ocupa, porque tiene una serie de layers, de capas, y mi versión de distribución, ¿no?, de impresión, que es la versión TIFF, totalmente aplastado. Si yo fuese a grabar esa versión TIFF con layers, va a ocupar tanto espacio como la versión PSD. Por tanto, les recomiendo siempre la versión final para impresión que no tenga ninguna capa, para que accidentalmente el usuario al abrir el archivo, pues que no haya un accidente y se mueva uno de los componentes de las capas del archivo. Por eso es que cuando yo lo convierto en la versión final, le doy flatten y automáticamente me elimina los layers y a la misma vez me pone ese candado de seguridad para que no ocurra ningún movimiento accidental en el proceso de manipulación del manejo del archivo. Nada, la próxima vez en la sección de exportación, de implementación para distribución, hablaré de cómo trabajar en formato web, ¿no? Trabajar una imagen pensando en un web page, una página web, en Instagram o en Facebook.